Bien, pues muchas gracias. Gracias a la cátedra y a Victoriano y su equipo por la invitación. Y bueno, como ha comentado, yo me gustaría hablar sobre el manejo del agua desalada, fundamentalmente a los cultivos hortícolas de Almería, que efectivamente tiene una problemática distinta y a otras preocupaciones que el uso del agua desalada en cultivos de cítricos, ¿no? Creo que la jornada ha sido muy interesante, se han dicho muchas cosas y voy a tratar de ir rápido porque muchas de las cosas que yo tenía aquí ya se han comentado sobre ellas, ¿no? Bueno, en primer lugar, pues situar el contexto, pues vengo a hablar de los cultivos hortícolas en Almería y sabemos, bueno, esto es común en gran parte de la franja mediterránea, pero es muy especialmente grave en determinadas zonas de Almería, pues la escasez de agua y las restricciones que tenemos de agua para el riego de los cultivos debido a la escasez de precipitaciones, etcétera, y situación que se va a agravar o que debemos estar preparados frente a los efectos del posible cambio climático que pueden traer reducción de precipitaciones y aumento de la evapotranspiración y de los consumos de agua. Luego, el agua desalada es un recurso fundamental. Paralelamente a esta situación de escasez, lo que se ha producido también es un incremento de la demanda de agua. El incremento de la demanda de agua que ha sido muy importante durante las décadas anteriores. Ahora mismo, como se ve en la gráfica, pues el crecimiento de los invernaderos, las superficies de invernadero, pues se ha estabilizado un poco, pero aún así, pues ya tenemos aproximadamente algo menos de unas 35.000 hectáreas de invernadero, que si calculamos aproximadamente con un consumo de unos 5.000 metros cúbicos hectáreas, probablemente este consumo es algo generoso, está por debajo de eso, pero bueno, básicamente es un volumen de recursos importante y el uso del agua desalada es fundamental pues para mantener la sostenibilidad de este sistema, eso está claro, ¿no? Aparte de los problemas de escasez de agua, de falta de agua, también hay una serie de problemas asociados a la calidad de ese agua, ¿no? Básicamente, como hemos dicho, la amenaza que tiene el sistema sería pues la demanda de agua de riego, que son elevadas. Eso está producido unos problemas de sobreexplotación de acuíferos en gran parte de los acuíferos de Almería, en algunas zonas de forma más dramática que en otras, y esa sobreexplotación de acuíferos también ha traído como consecuencia una salinización creciente. Salinización creciente, cada vez la salinidad del agua subterránea en determinadas zonas es mucho más elevada, y eso ha tenido efectos importantes, tanto en la producción, porque se reduce la producción de algunos cultivos, como consecuencia en cuanto a las alternativas de cultivo, que se reducen y que algunos cultivos que son mucho más sensibles a la salinidad pues no se pueden implantar. Por ejemplo, toda la zona de Levante, del campo de Níjar, pues básicamente los cultivos fundamentales son tomates, sandías, son cultivos hortícolas en los cuales que tienen la mayor, diríamos, tolerancia a la salinidad. Sin embargo, otros cultivos mucho más sensibles no se pueden dar en esa zona. También otro problema adicional pues es por ejemplo, las mayores necesidades de lavado. Cuando usamos, es una especie de pescadilla que se muerde la cola. Si usamos agua de mala calidad tenemos que lavar mucho más y al final tenemos retornos de riego mucho más salinizados y seguimos agravando el problema, ¿eh? También hay una consecuencia que se está observando en esas zonas, que es la limitación, por ejemplo, de cultivos en sustrato y de técnicas más avanzadas de cultivo, puesto que necesitamos un mayor control de la salinidad. Si partimos de agua de mala salinidad, pues realmente estas técnicas están muy limitadas. Todos estos problemas en cuanto a la baja productividad, a las mayores dosis de lavado, en la gráfica que aparece a la derecha, es un estudio que hicimos hace ya algunos años sobre el suministro relativo de riego, diríamos, sería la cantidad de agua de riego en relación con las necesidades teóricas del cultivo, y como vemos, pues básicamente el máximo de producción se alcanzaba ya para suministro relativo de riego relativamente alto. Eso significa que había que lavar, que había que dar una dosis mucho mayor, pues para compensar ese efecto de la salinidad. ¿Cuál es el problema de todo esto? ¿Cuál es la solución de todo esto? Pues el agua desalada, como conocemos, es una de las posibilidades una de las posibles soluciones para mejorar esta situación.
El agua desalada es una fuente inagotable y una fuente segura, que no está afectada por las variaciones climáticas, por las variaciones de precipitación, etcétera. Además, como se ha comentado anteriormente, es un agua de buena calidad, tiene una baja salinidad, luego es un agua con la que podemos jugar para optimizar la calidad de agua de los cultivos, ¿no? El uso de agua desalada contribuye a la recuperación de los acuíferos salinizados, que en la parte de Almería es muy importante. Es decir, si reducimos las extracciones de esos acuíferos, porque usamos agua desalada, pues esos acuíferos se van a recuperar, se van a recuperar. Además, como decimos, si aplicamos agua de mejor calidad, hay que aplicar dosis más pequeñas y menos lavado, y los retornos de riego van a tener mucha mejor calidad. Todo ese efecto va a contribuir a esa deseada recuperación de los acuíferos, con ese efecto ambiental positivo que tiene el uso de agua desalada. Pero aparte de todas estas ventajas, el agua desalada pues también presenta algunos inconvenientes que se han ido comentando a lo largo de la jornada. Uno de ellos es fundamentalmente el mayor coste. El agua desalada es más cara que otras fuentes de agua, y eso hay que tenerlo en cuenta, aunque su coste se está reduciendo debido pues, a la mejora, diríamos, de las técnicas de desalación, ¿no? Otro problema asociado, que también se ha comentado a lo largo de la jornada, es las mayores necesidades de fertirrigación. El agua desalada prácticamente cuenta con muy pocas sales y necesitamos aportar todos esos nutrientes que el cultivo necesita y que faltan en el agua de riego, ¿no? Y luego hay también problemas específicos de los cuales se ha comentado, como la fitotoxicidad por boro. Nosotros, en la zona de Almería, el problema del boro no es tan acuciante ni tan preocupante como el cultivo de cítricos. Son cultivos de ciclos muy cortos y no hay riesgo de acumulación de boro en el cultivo. Sí que podría haber, y es un tema que creo que se ha estudiado poco, nosotros en el proyecto anterior creo que hicimos algo de evaluar el efecto de acumulación de boro en los suelos, en aquellos invernaderos que cultivan en enarenado, en suelo. Creo que es un tema interesante y que quizás deberíamos de preocuparnos un poco más sobre ese tema. Pero bueno, también en otros sistemas de cultivo son en sustrato, y ahí pues básicamente el problema también no es tan acuciante el problema de acumulación de boro en los sustratos. Luego, ¿qué aspectos creemos interesantes? Y con eso coincidimos con el equipo de Cartagena, con lo que venimos trabajando. Bueno, pues básicamente apostamos por la gestión integrada del agua de mar desalada y de agua de pozo, la gestión integrada. Gestión integrada que tiene los siguientes beneficios. En primer lugar, disminuir el coste del agua, disminuir el coste de la fertilización, que es algo de lo que se ha comentado también anteriormente, puesto que el agua de pozo ya puede aportar ciertos nutrientes y podemos reducir esas necesidades de fertilización y ese coste de fertilización, y también pues, al mezclar agua pues podemos mitigar ciertos riesgos agronómicos, como por ejemplo el efecto del boro que se ha estado comentando, ¿no? El agua desalada pues tiene unas características que son adecuadas para su uso, digamos, en riego, por su baja salinidad, y fundamentalmente los mayores riesgos, como hemos estado comentando, vienen por su presencia del boro, ¿no? Entonces, básicamente, apostamos por el uso conjunto de agua de mar desalada para los sistemas de cultivo en invernadero. Y uno de los ejemplos paradigmáticos que tenemos en la zona de uso de agua conjunto es la zona de riego del Campo de Níjar, de los invernaderos del Campo de Níjar, los cuales reciben agua de la desaladora, de Carbonera, pero al mismo tiempo reciben agua del acuífero, el agua de pozo. Y como vemos, los agricultores reciben esas dos fuentes de agua y en sus cabezales de riego tienen dos tomas, toma de agua desalada y toma de agua de pozo, y pueden hacer la mezcla que les convenga más a su cultivo. Pero claro, esto es un grado de libertad muy bueno para el agricultor, pero al mismo tiempo plantea una serie de retos que son importantes. Por ejemplo, ¿qué efectos tiene la mezcla de agua de mar desalada y de agua de pozo sobre la producción y la calidad del cultivo? Es una pregunta. ¿Qué proporción de agua de mar y agua de pozo debemos de mezclar? ¿Cómo podemos hacer esa mezcla? Y finalmente, ¿cómo realizar la fertirrigación? Es decir, ¿cómo tenemos que aportar esa fertirrigación cuando realizamos esas mezclas de agua de mar y agua desalada? Obviamente, todas estas
problemas, todos estos retos que hemos venido observando nos han impulsado a realizar una serie de proyectos de investigación, una línea de investigación sobre el uso de agua desalada en los cultivos de invernadero, mediante una serie de proyectos que, como digo, pues colaboramos con diferentes entidades y concretamente colaboramos muy a fondo con la Universidad Politécnica de Cartagena, en diferentes proyectos de investigación, tanto internacionales como nacionales. Nosotros los ensayos los estamos realizando en la finca experimental de la Universidad de Almería. La Universidad de Almería tiene una finca experimental que es una fundación que pertenece a la Universidad de Almería, cuyos diríamos, patrones son la Universidad de Almería y ANECOP. Está situada en la zona de Níjar, ¿no? en el campo de Níjar. Este sería una imagen de la finca experimental. Tiene unas 5 hectáreas de invernadero y nosotros estamos usando un invernadero experimental, que es el invernadero que aparece ahí, es un invernadero U8, que es un invernadero tipo Almería, y sobre el que estamos haciendo los ensayos fundamentalmente en diferentes cultivos de invernadero, fundamentalmente tomate, pero también en algunos otros cultivos, ¿no? Nosotros en los ensayos que hemos estado realizando, pues estamos probando con diferentes mezclas, con diferentes calidades de agua de riego. Estamos probando con el uso de agua desalada al 100%, con una conductividad que está en torno a 0,6 de Siemens metros, más o menos en línea con lo que se ha venido comentando hasta ahora, y luego hacemos diferentes mezclas para conseguir diferentes conductividades. Entonces, en el tratamiento usamos 3 tratamientos de salinidad, de agua desalada pura, agua en mezcla con 1,5 de Siemens metros y otra mezcla con un mayor nivel de salinidad. Sobre esos 3 tratamientos de riego aportamos fertilizantes con objeto de obtener una solución nutritiva ideal, que es una solución adaptada de la de Sonnenfeld y Straber en 1944. Aportamos los fertilizantes y después de la aportación de esos fertilizantes la conductividad ya de la solución nutritiva aumenta, cambia y tenemos para los 3 tratamientos de calidad una conductividad de 2,2, 2,5 y 3,5. Y además, en los ensayos que hemos ido realizando, hemos querido ver la importancia que tiene el sistema de cultivo. En Almería hay 2 sistemas de cultivo. Se cultiva sobre suelo artificial, sobre suelo enarenado, y también se cultiva en sustrato, cultivo que normalmente se conoce o se llama hidropónico, aunque realmente es cultivo sin suelo, cultivo en sustrato. Entonces queríamos ver cuál es el efecto de ese uso de agua, de esas mezclas de agua desalada y agua de pozo, tanto en cultivos en suelo como cultivos en sustrato. Y para ello pues hicimos este ensayo con estos 6 tratamientos, 3 calidades, 2 sistemas de cultivo y con 3 repeticiones, con lo cual pues teníamos 18 unidades experimentales, ¿no? Medimos una serie de parámetros para evaluar tanto la producción como la calidad. La producción pues se realizó pesando esa producción, controlando y pesando la producción, se midió el peso medio del fruto, el diámetro del fruto y como parámetro de calidad, pues aparte del tamaño del fruto, contenido en sólidos solubles, y también controlamos la cantidad de agua de riego que se iba programando y la cantidad de fertilizantes que se aplicaban al cultivo. Normalmente los ensayos se hicieron en un tomate canario rojo, digamos, de la empresa que aparece en la imagen, ¿no? Para la programación del cultivo, para la programación de riego, lo que hicimos es, en cultivo en suelo, pues hicimos intervalos de riego variables y los momentos de riego los decidíamos con un tensiómetro. Y aplicábamos riego de dosis fija de 15 minutos por riego. Y para los cultivos en sustrato, pues lo hacíamos controlando la fracción de lavado. Aproximadamente se daba una fracción de lavado del 20% y controlamos también la conductividad eléctrica del drenaje, y procurando que la conductividad eléctrica del drenaje fuese inferior siempre a la conductividad del riego más un Siemens metro. Y aplicamos riegos con dosis fija de 5 minutos por riego. Y posteriormente, con toda esta información, también calculamos indicadores de productividad. Y dentro de los indicadores de productividad nos fijamos en la productividad del agua, es decir, que la calculamos viendo la producción del cultivo dividido por el volumen de agua que estábamos aplicando, para ver esa productividad del agua de riego, y lo hicimos considerando producción total y producción comercial. Y también definimos una productividad de los fertilizantes, que la calculábamos dividiendo
la producción del cultivo entre la cantidad de total de fertilizantes que estamos aplicando. Y con la idea de ver con qué eficiencia o cuál sería la productividad de los fertilizantes que estábamos aplicando. Y bueno, a continuación pues presento algunos de los resultados que obtuvimos en esos ensayos. Hicimos 3 ciclos de cultivo, el ensayo se prolongó durante 3 años y tenemos 3 ciclos de cultivo diferentes, y lo cual ya diríamos nos da una imagen bastante buena de lo que está ocurriendo. Y básicamente los resultados son los que aparecen aquí. En la gráfica de arriba, como vemos, representamos la producción en los 3 ciclos de cultivo y para los 3 tratamientos de salinidad en la gráfica superior, y para los diferentes sistemas de cultivo en la gráfica inferior. Como vemos, los resultados fueron los siguientes. Normalmente el tratamiento con menor salinidad, el tratamiento con agua de mar desalada, la producción fue ligeramente superior, pero las diferencias en ningún momento fueron significativas. Incluso en algunos años se invertía esta tendencia. Es decir, hubo una ligera producción cuando se usaba agua, un incremento de producción muy ligero cuando se usaba agua de mar desalada, pero las diferencias de producción no fueron realmente muy significativas. Quiere decir que con esos niveles de salinidad con los que nosotros estuvimos trabajando, los niveles de producción fueron muy parecidos, ¿vale? Sí hubo diferencias significativas, en cambio, entre los cultivos que se cultivaban en suelo y los cultivos en sustrato. El cultivo en sustrato, como se ve, el cultivo hidropónico, pues sí que produjo más, y en algunos de los ciclos esos diferencias fueron estadísticamente significativas. Quiere decir que realmente el cultivo en sustrato fue más productivo que el cultivo en suelo. Si nos fijamos en parámetros de calidad, y dentro de los parámetros de calidad vamos a distinguir 2 variables fundamentales dentro de las que medimos: el calibre del fruto y la cantidad de sólidos solubles. Pues en este caso, fundamentalmente, si nos fijamos en los sólidos solubles, la calidad del fruto, los sólidos solubles están asociados, diríamos, al sabor, en este caso a la calidad organoléptica del fruto. En este caso, como vemos, fueron los tratamientos con más nivel de salinidad, y claro, esto es un tomate, y el tomate aumenta su calidad con un cierto grado de salinidad, pues efectivamente la calidad fue mejor en los tratamientos con un poco más de nivel de salinidad, y hubo diferencias significativas en la mayor parte de los casos, ¿vale? Y si comparamos cultivo en suelo y cultivo en sustrato, pues ahí también hubo diferencias significativas en algunos casos, y fundamentalmente fueron los cultivos que se cultivaron, sobre todo si nos fijamos en sólidos solubles, fueron los cultivos en sustrato los que tuvieron mejor calidad que los cultivos en suelo, ¿vale? Finalmente, y para terminar con los resultados de este tipo de todos estos ensayos, nos vamos a fijar en la productividad tanto del agua como de los fertilizantes, ¿no? Si nos fijamos en la productividad del agua, observamos que la productividad del agua no varió mucho, y no hubo en general diferencias significativas si comparamos los diferentes niveles de mezcla, diferentes calidades de agua. Esto es consecuencia de que, aunque cuando se mejora la calidad del agua, como vimos anteriormente, había un ligero incremento de producción, pero también el consumo de agua también variaba, con lo cual básicamente la productividad en kilos producidos por cada metro cúbico de agua, pues no hubo grandes diferencias significativas entre los diferentes tratamientos. Si nos fijamos en la productividad del agua entre el cultivo en sustrato y el cultivo en suelo, vemos que las productividades en suelo fueron mayores, y fundamentalmente esto se debe a que, como las diferencias de producción no fueron muy elevadas entre el cultivo en sustrato y el cultivo en suelo, normalmente el cultivo en sustrato consumió más agua, porque se le aplica una fracción de lavado mucho mayor para mantener el nivel de salinidad óptimo en el sustrato. Entonces, los mayores consumos de agua
en el cultivo en sustrato hicieron que la productividad del agua, a pesar de que produjo algo más, que la productividad de agua en términos de kilos por cada metro cúbico de agua fue mucho más favorable en suelo que en sustrato, y hubo diferencias significativas en este caso. Esto nos lleva a pensar que bueno, el cultivo en sustrato, el cultivo hidropónico es bueno porque incrementa ligeramente la producción, mejora la calidad, pero su gran inconveniente es que consume más agua. Entonces, un aspecto fundamental en el que estamos trabajando más recientemente en el proyecto actual que estamos realizando es en la recirculación, en la reutilización del agua y de los nutrientes para mejorar esa productividad del agua y también productividad de los fertilizantes, que como ven el caso es similar. En el caso de la producción de fertilizantes, la productividad de los fertilizantes fue mucho mayor en el cultivo en suelo que en agua, por la misma razón. Se regó más, se aportó más nutrientes y por tanto la productividad de los fertilizantes decayó en el cultivo que se hacía sobre sustrato. Creemos que esta recirculación tanto de agua como de nutrientes pues va a favorecer estos resultados que se obtuvieron en el cultivo en sustrato. Como hemos comentado, esta es lo que estamos realizando en el proyecto actual, en el cual ya no estamos trabajando con cultivo en sustrato, cultivo en suelo, sino que estamos trabajando siempre sobre cultivo en sustrato, y estamos realizando en este caso dos tratamientos: cultivo en sustrato con recirculación y sin recirculación de agua. Y lo que estamos comparando es el potencial que tenemos de recuperación de agua y nutrientes y cuánto mejoramos esa productividad en el caso de cultivo en sustrato. Esto que tienen aquí es un poco el esquema del ensayo que estamos realizando, en el cual bueno, pues digamos, en el invernadero experimental estamos cultivando siempre sobre sustrato, y algunas de las unidades experimentales se realiza recogida de drenajes que van a unos depósitos que están enterrados. A partir de ahí se bombean, se aplica un tratamiento de desinfección y vamos a reutilizar esos drenajes junto con el agua de riego en los diferentes tratamientos. O sea que en este ensayo estamos trabajando con 3 niveles de salinidad y con cultivos con recirculación y sin recirculación. Estamos ahora mismo realizando el ensayo y esperemos que en poco tiempo tengamos ya resultados para comparar los resultados de ambos sistemas. Otro aspecto importante sobre el que estamos trabajando es la modelación, como se ha comentado anteriormente. Estamos desarrollando modelos, tanto el equipo de la Politécnica de Cartagena como nosotros, pues para optimizar ese manejo del agua y de los fertilizantes. Y básicamente el objetivo es pues que esos modelos nos indiquen cuál es la mezcla óptima en función de las diferentes calidades de agua de pozo que yo tenga, qué mezcla óptima conviene para cada cultivo y cómo realizar esa estrategia óptima de fertilización para aportar, diríamos, de forma óptima los fertilizantes, aprovechando pues, diríamos, todos los nutrientes y todos los fertilizantes que ya tiene el agua de riego y el agua de recirculación, que es lo que estamos nosotros ahora utilizando. Luego, toda esta parte de desarrollo de modelos es un aspecto fundamental en el que estamos también trabajando y desarrollando. ¿Y qué resultados nos aportan estos modelos? Bueno, pues aquí tengo algunos ejemplos de resultados de los modelos. En este, concretamente, pues estudiábamos en función de la calidad de agua de pozo. La calidad de agua de pozo es muy variable. Hay pozos que tienen calidad de salinidades relativamente bajas, pero hay pozos que tienen salinidades extremadamente altas. Entonces, en función de esa calidad de agua de pozo, pues el modelo nos indica cuál sería el porcentaje de agua de pozo que deberíamos utilizar, el porcentaje de agua desalada, cuál sería el beneficio económico en cada una de las para cada nivel de salinidad de agua de pozo y cuál es la productividad del agua de riego. Y por ejemplo, si comparamos, si partimos de un agua de pozo de 3,5 de ccm metro, que no es una salinidad especialmente alta en la zona, pues lo que nos indica el modelo es que convendría aplicar un 20% de agua de pozo, aproximadamente un 80% de agua desalada, y con eso tendríamos los beneficios y productividades de agua que se marcan aquí. Y además el modelo nos indica que deberíamos tener una fracción de lavado del 9%. Si nosotros usásemos el agua de pozo sola, sin mezcla, pues la fracción de lavado, en lugar de un 9%, debería ser un 20%.
Es decir, tenemos una reducción del 55% de la fracción de lavado. Los beneficios serían muy inferiores si utilizamos el agua de pozo directamente. Incrementamos en casi un 50% los beneficios si usamos esta mezcla de agua, y también se incrementa en términos similares pues, la productividad del agua. Otro de los resultados del modelo que estamos trabajando de aplicación óptima de fertilizantes son los que aparecen aquí. Aquí básicamente lo que nos indica el modelo es que en función del porcentaje de agua desalada que yo esté aplicando, desde un 0% de agua desalada hasta un 100%, me indica la combinación óptima de nutrientes que yo tengo que aportar en la fertirrigación. Y en esta gráfica se observa cómo la conductividad eléctrica de la solución nutritiva, vemos, o sea, de la solución nutritiva de la planta, que vemos que conforme aumentamos el agua desalada, esa conductividad de la solución nutritiva va disminuyendo, lo cual, como decimos, es favorable, puesto que si estamos regando con agua de mejor calidad y por tanto vamos a realizar necesitamos menos dosis de riego y vamos a contaminar mucho menos, vamos a tener un impacto ambiental mucho menor. Y en la gráfica de la derecha nos aparece el coste de los fertilizantes, y vemos que efectivamente cuando incrementamos el uso de agua desalada, el coste de fertilización aumenta ligeramente, va aumentando ligeramente, pero ese incremento no es especialmente elevado, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos permite optimizar para cada nivel de mezcla que utilice en el agua, nos permite calcular cuál sería la fertilización óptima en cada caso. Y finalmente, y como conclusión de lo que hemos venido comentando, pues alguna serie de reflexiones, ¿no? En primer lugar, que consideramos que el agua de mar desalada es un recurso seguro y de calidad, y que por tanto es fundamental, sobre todo para mantener la sostenibilidad de los cultivos de todo el arco mediterráneo, que el precio del agua de mar desalada está bajando y que lo que la empieza a hacer cada vez más competitiva, que la gestión conjunta del agua de mar desalada y del agua subterránea presenta múltiples ventajas que se han ido comentando a lo largo de la jornada, como por ejemplo la posibilidad de ajustar la calidad del agua en cada sistema de cultivo a la calidad óptima, el aumento de producción y calidad, si se hace una combinación óptima de ambas aguas, la reducción del coste del agua y la reducción de las necesidades de fertilización si se combinan adecuadamente pues, el agua de mar y el agua de pozo, incremento de beneficio económico para el agricultor. También el uso de agua de mar desalada, como se ha comentado anteriormente, va a permitir ampliar la alternativa de cultivo. El uso de agua desalada puede permitir no estar tan limitado en esa alternativa de cultivo y poder explorar otra serie de cultivos que puedan ser rentables, y también adaptar técnicas de cultivo más avanzadas, como por ejemplo los cultivos en sustrato. El agua de mejor calidad permite disminuir los consumos, como hemos dicho, porque vamos a tener que aportar menos fracción de lavado, menos dosis de lavado, y por tanto reduce los consumos. Y además el drenaje es de mejor calidad, con lo cual nos permite menor impacto ambiental y aumentar la eficiencia de la recirculación del lixiviado. Una de las cosas que nosotros estamos estudiando en nuestro ensayo es que estamos usando las tres calidades de agua y estamos reutilizando. Y obviamente si partimos de agua de mejor calidad, el número de veces que nosotros podemos recircular va a ser mucho mayor. Entonces, trabajar con agua desalada nos permite tener un margen mayor de reutilización de ese agua. Entonces, aumentamos la eficiencia de recirculación del lixiviado. Además, el uso de agua desalada puede contribuir, como hemos comentado anteriormente, a la recuperación de los acuíferos, debido pues, a la reducción de las extracciones, pero además a los menores retornos de riego y retornos con mucha mejor calidad. Y finalmente, pues que entendemos que es necesario continuar con toda esta labor de investigación que se está realizando por los diferentes, no solamente desde nuestra universidad, sino desde la Politécnica Cartagena, desde Libia, desde Valencia, desde diferentes instituciones, para analizar con más detalle los efectos agronómicos del agua desalada y para pues, calibrar todos estos sistemas expertos, todos estos modelos que se desarrollan que nos permitan optimizar tanto la gestión de mezclas como el manejo del riego y la fertilización en diferentes sistemas de cultivo. Y creo que por mi parte, diríamos, eso es todo.